Con ejercicio la salud siempre mejora y el peso lo tenemos controlado. Pero ¿qué pasa si nos movemos como siempre, comemos como siempre y el peso no deja de subir? ¿Será culpa de las hormonas y el metabolismo, como se suele decir? Bueno, pues seguro que lo saben nuestros expertos, el doctor Gonzalo Guerra y la ingeniera química Marta León, porque, Gonzalo, los kilos de más por algo vienen, ¿no? Eso sin duda, y hombre, si son 1 o 2 kilos, pues bueno, pero cuando son más, 4, 5 o muchos más kilos, ahí está claro que está entrando más de lo que sale, es decir, consumimos más energía de la que gastamos. Evidentemente, el famoso metabolismo también tiene cosas que decir. Si está bien regulado, si está más acelerado, puede hacer que consumamos más o menos energía. Y ese metabolismo a veces está influenciado por nuestras hormonas, que no dejan de ser pues, mensajeros, carteros químicos que tenemos en el organismo y llevan órdenes de unos órganos a otros. Cuando esas órdenes están bien reguladas, pues la ganancia de peso es menor. Cuando no están bien reguladas, pueden contribuir a que tengamos un problema de sobrepeso grande. Claro, de hecho, aquí también tendríamos que prestar atención a dos hormonas, a la leptina y la grelina, que quizás no las conocemos mucho, pero cuando se desequilibran, decimos que, bueno, pues que se presenta el sobrepeso, la obesidad. De hecho, la leptina es una hormona que se fabrica en el tejido adiposo, en nuestros depósitos de grasa, viaja hasta nuestro hipotálamo y entonces ahí es donde, digamos, el cuerpo entiende, el cerebro entiende que ya hemos comido lo suficiente, ya basta, ¿no? Ya estamos saciados, fin. Y luego, por otro lado, tenemos la grelina, que la grelina es otra hormona que se sintetiza, ¿no? en el estómago, también viaja al cerebro, y aquí lo que hace es un poquito diferente. Lo que hace es decirle al cuerpo, como se secreta en ayunas, es decirle al cuerpo, hey, necesitamos comer, empieza el apetito, empieza el hambre, ¿no? y empezamos a querer buscar alimento. Claro, ¿qué pasa? Que cuando esto está en equilibrio, todo bien, pero a veces esto no está en equilibrio y esta subida y bajada, ¿no? de leptina y de grelina se desordena un poco. Entonces, claro, tenemos este apetito a todas horas y estas ganas de comer todo el tiempo. ¿Y qué se puede hacer, Gonzalo, cuando se descontrolan esas hormonas del apetito y de la saciedad? Pues como realmente controlarlas es complejo, lo que tenemos que hacer es, para empezar, ordenar nuestras comidas. Es decir, seguir un horario, no comer el famoso fuera de horas, no picar a todas horas, intentar que nuestras comidas sean lo más similares posibles en cuanto a cantidades, que no nos pasemos ni en una ni en otra. Y, por supuesto, utilizar pequeños trucos como recurrir a alimentos que nos sacien, que tengan un poder nutricional suficiente, pero que nos produzca una sensación de saciedad precoz. Por ejemplo, la fruta, la verdura, los cereales integrales, todos estos alimentos muy ricos en fibra van a hacer que esa leptina, esa grelina entiendan que hemos comido más de lo que realmente hemos comido porque nos sacia. De hecho, aquí también sería interesante observar, por ejemplo, cómo estamos a nivel de estado de ánimo, porque también hemos visto que cuando estamos pasando por estados ansiosos o depresivos, tenemos tendencia a elevar los niveles de cortisol, que es la famosa hormona del estrés, y cuando los niveles de cortisol se aceleran, ¿no? digamos, se elevan, pues empieza a aparecer el hambre, este hambre que es más hambre emocional. Suben los niveles de grelina y tenemos más apetito. Claro, aquí, por ejemplo, sería interesante intentar controlar este cortisol. En personas con sobrepeso y obesidad se ha observado que como el nivel de cortisol también es más elevado, pues tienen más tendencia a tener este hambre emocional, este hambre que no es hambre de verdad, sino que es más bien este apetito pues por lo dulce, azúcares, etcétera. ¿Y qué otras hormonas influyen, Gonzalo, en el exceso de peso? Porque se habla mucho de la tiroides y también de la insulina, ¿no? Sí, son dos hormonas muy importantes, la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas que se producen en la glándula tiroides, que la tenemos aquí en el cuello, regulan muchas cosas muy importantes, es decir, no podemos vivir sin esas hormonas, pero sobre todo regulan el consumo energético del cuerpo. Es decir, si nuestra glándula no está funcionando correctamente y segregamos poca hormona, el cuerpo va a consumir poca energía, es decir, le va a costar mucho gastar esa energía que estamos ingiriendo y por lo tanto vamos a tener mayor tendencia a ganar peso y cuando ya tenemos ese sobrepeso nos va a ser mucho más complicado perderlo. ¿Y la insulina? La insulina es todavía más compleja. La insulina se segrega en el páncreas, ese órgano famoso que está ahí encerrado dentro del abdomen y tiene una función importantísima. Lo que hace la insulina es conseguir que la glucosa de los alimentos, en sus distintas formas, ya sea en hidratos de carbono, en patatas, en dulces, llegue dentro de las células y se pueda utilizar como energía. Cuando tenemos un déficit de insulina o cuando nuestro organismo desarrolla una resistencia a la acción de esa insulina, lo que va a ocurrir es que no vamos a poder utilizar esa glucosa como fuente de energía y vamos a empezar a acumular más peso.
Cuando acumulamos más peso, ¿qué ocurre? Que esa resistencia a la insulina se incrementa. Por lo tanto, entramos en un círculo vicioso del que es complicado salir, porque cada vez nos cuesta más perder el peso y cada vez ganamos más peso. Esa resistencia a la insulina, si la seguimos prolongando, puede llegar a una prediabetes y si seguimos sin hacer nada al respecto, terminaremos inexorablemente en una diabetes. ¿Y es verdad, Marta, que estos problemas los suelen tener más las mujeres que los hombres? Pues sí, Paula, casos de hipotiroidismo en mujeres y de resistencia a la insulina también en mujeres, porque a veces se asocia con otro desequilibrio que es el síndrome de ovario poliquístico, en el caso de la resistencia a la insulina me refiero. Están los ovarios, que es donde se producen también más hormonas, en estos casos los estrógenos, ¿no? Sí, exactamente. En los ovarios es donde producimos estrógenos y también progesterona. Y claro, esta va fluctuando a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de los distintos ciclos menstruales pues, por los que pasamos. Cuando tenemos los niveles de estrógenos, bueno, pues en esta edad fértil, ¿no? Bien arriba, aquí lo que ocurre es que, claro, tenemos más energía, tenemos tendencia también a construir músculo, tenemos tendencia también a ver cómo se modula nuestro apetito. Hay momentos que tenemos menos hambre, momentos que tenemos más hambre. Y claro, una de las cosas que también hacen nuestros estrógenos es distribuir los depósitos de grasa pues, en las zonas típicamente femeninas, ¿no? Que son caderas, muslos y pecho. Es que esto de la típica figura de pera que se asocia a la mujer y la manzana al hombre, Gonzalo. Sí, porque en el hombre la hormona sexual predominante, evidentemente, es la testosterona, que produce ese acúmulo de grasa un poquito diferente, con más tendencia a la barriga, esa típica panza que tenemos más los hombres, y que ocurre una cosa, que cuando las mujeres llegan a la menopausia y empiezan a tener menos estrógenos, menos progesterona, la proporción de testosterona que tienen, no es que tengan más, pero proporcionalmente, como pierden las otras, es mayor, y esa distribución de la grasa típicamente ginecoide, típicamente de mujeres, empieza a ir ya más hacia la barriguita, igual que lo de los hombres. Y no hay nada que podamos hacer, porque bueno, la menopausia es inevitable, por ahí vamos a pasar todas. Totalmente, pero sí hay cosas que podemos hacer, siempre podemos hacer cosas. Y aquí, por ejemplo, el binomio ejercicio físico, actividad física y cuidar la alimentación es importante. A nivel de ejercicio físico, ejercicios de fuerza que mantengan la salud musculatoria, pues genial. Pero a nivel de alimentación, aquí es muy importante que en nuestra alimentación siempre haya presencia de fitoestrógenos naturales. Pues, por ejemplo, la soja, la legumbre mediterránea, que puede ser guisante, habas, lentejas, garbanzos, alubias, también semillas ricas en lignanos como el lino o la chía, por ejemplo, o incluso el famoso resveratrol que se encuentra en la piel de la uva roja. Todos estos alimentos nos van a ayudar, bueno, pues a encontrar este equilibrio en este momento en concreto. Si además la alimentación es rica en fibra, pues de nuestras verduras, hortalizas, ¿no? Saciante, pues también nos va a ayudar a que este cinturón abdominal, bueno, pues no crezca tanto. Y esta misma receta que dice Marta, Gonzalo, también sirve para los hombres. Sin duda, la alimentación, por supuesto, mismos consejos, dieta saludable y rica en toda nuestra famosísima dieta mediterránea. Pero también es muy importante entender que, aunque no es un proceso tan repentino como en las mujeres con la menopausia, en los hombres, con el paso de los años, también va bajando la cantidad de testosterona. Y esto repercute en una pérdida de masa muscular. Cuando perdemos masa muscular consumimos mucha menos energía. Por eso, a partir de una edad, hay que hacer esos ejercicios de musculación, de movimiento, incluso con pesos controlados, para aumentar o ralentizar la pérdida de esa masa muscular y que tengamos mayor facilidad en controlar nuestro peso. Pues los mejores consejos para ganar salud. Muchas gracias, Marta y Gonzalo. Gracias a vosotros. Gracias.